Bienvenidos a esta nueva edición para ADN Sur TV, hoy para dialogar nuevamente con el contador César Herrera, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Cátedra de Política Macroeconómica. Política Macroeconómica y desde el Observatorio de Economía también que funciona y Recursos Naturales, ¿no? Claro, Economía de los Recursos Naturales que funciona en la facultad. César, ¿cómo centralizamos el análisis en torno al impacto del posible recorte de asignaciones familiares en la región patagónica? Bueno, nosotros tomamos a raíz de pedidos de los periodistas de ver cuál era el impacto real que tenía, un informe de Buenos Aires más un análisis que hicimos propio con REPAR y nos dimos cuenta en ese momento de la dimensión que tenía la quita de asignaciones familiares en la Patagonia. Tenemos dos zonas, la zona 2 que es la correspondiente a Chubut y la zona 3 de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Aproximadamente entre las tres provincias sureñas hay 136.000 beneficiarios de esas asignaciones familiares por hijo y de asignación universal por embarazo, y a partir de ahí empezamos a ver que en el caso de la asignación por hijo tenía una cuantía menor de un 50%, se reducían los sueldos más bajos, que van de 2.800 pesos hasta 24.700 pesos, y después de ahí 54% la escala siguiente, de 24 a 35 aproximadamente, de 35 a 42 se redució un 66% y el mismo porcentaje de 42 a 83, que es el monto máximo que se está estableciendo. Eso permite establecer una masa de recursos que en definitiva deja de circular en la región patagónica en caso de aplicarse la medida como está planteada en el decreto. ¿De cuánto sería estimativamente? En líneas generales, la estimación que había hecho esta persona de Buenos Aires estaba alrededor de 200 millones de pesos por mes. En Patagonia no sería un 20% de esos, unos 40, casi 50 millones de pesos por mes, es lo que dejaría de circular, y cuando uno diseña política económica, en líneas generales tiene, y entra en estos momentos como ahora de desaceleración de la economía, tiene algunos instrumentos que son automáticos. Uno es el sistema tributario. Si el sistema tributario tiene más impuestos a la renta que impuestos al consumo, caso que no es el de Argentina, es como que estabiliza más las caídas del ciclo económico. El segundo ejemplo son los estabilizadores no automáticos, y ahí las asignaciones familiares, cuando está la economía en desaceleración, lo que hace es levantar la economía, pero en este caso la economía desacelera y se quita, digamos, una porción muy importante de esas asignaciones que tienen que ver con el coeficiente zonal de la Patagonia, y eso enmarca, en líneas generales, el grado de cercanía o de lejanía que tenemos con los centros de consumo, con los centros de decisión de la República Argentina, de la capital federal, y por ende, digamos, esta quita haría como un doble perjuicio. Genera hacia los asalariados, jubilados y pensionados una posible quita, ya que si todo se iguala en las asignaciones familiares, se puede igualar en los salarios y se puede igualar en las jubilaciones y las pensiones, y a su vez nos genera, digamos, una menor cantidad de recursos dedicados fundamentalmente al consumo. Ahí está, son entre 40 y 50 millones de pesos por mes en la Patagonia que dejan de circular en el circuito comercial, en el circuito de demanda de consumo, en definitiva. Por eso, explicás, desacelera aún más la economía. Claro, es una medida, digamos, que se le aplica como contracíclica, lo que dice la teoría económica. Si vos querés que el ciclo no desacelere tanto, inyectale asignaciones, aumentá el valor de las asignaciones para que las personas consuman más, se recaude más dinero, y entonces esa nueva recaudación lo que va a hacer es un ciclo virtuoso en la economía. En este caso, si se consolida después de los 30 días de estudio, el impacto va a ser negativo y contracíclico, lo cual va a agravar el problema. Y además, desde el punto de vista del objetivo de reducir el déficit, estos números impactan prácticamente en nada frente a ese objetivo de bajar el déficit en base al cual se fundamenta, digamos, entre comillas, este tipo de decisiones. Claro, el objetivo del déficit es como que yo cumplo la meta con el Fondo Monetario Internacional o la meta autoimpuesta por el gobierno, pero en líneas generales después empiezo a recaudar menos, y entonces la complicación se da que en estos momentos la política debe ser de un modo diferente, deberá ser de aumentar las asignaciones o lograr que ese segmento que son el de
más bajos ingresos, en el caso de los salarios o en el caso de la asignación universal por hijo, y que gastan la mayoría de eso en consumo alimentario. Reforzar eso, ¿para qué? Para lograr que el ciclo del consumo no caiga tanto, que la economía crezca y que se recaude más, y eso nos genera un círculo virtuoso. Eso en cuanto a los sistemas, en cuanto a los circuitos económicos. Ahora, en el bolsillo de una persona, concretamente, que hasta ahora cobraba 3.400 pesos de asignación por hijo, si se aplica este recorte como estaba, bajaría a menos de 1.700 pesos. Claro, a la mitad. A la mitad en el tramo menor de los salarios, que es un 54%, y después un 50%, y en Santa Cruz y Tierra del Fuego es un 50%, porque el tramo inferior es igual, 3.400 a 1.700, y en el tramo superior un 75%, que está más cerca entre 42.000 pesos y 83.000, que es el límite máximo. En otra entrevista conversaremos cómo hace el asalariado para afrontar el costo de la canasta básica en Comodoro Rivadavia. Bueno. Hemos charlado con el contador César Herrera. Hasta la próxima, muchas gracias.